siempre confiados en el Señor, le pedimos que podamos compartir un poquito sobre lo que es la liturgia de la iglesia, que es algo hermoso, bonito, especial, que pues la iglesia nos regala. Recordando que la liturgia, ¿verdad?, antes era considerado como un trabajo que podía realizar cualquier persona. Era etimológicamente hablando significa una palabra pagana, ¿no? Entonces, ¿quién hacía liturgia? Bueno, liturgia hacía un abogado, un arquitecto, cualquier persona puede hacer liturgia en aquel tiempo, ¿no? Por eso, qué importante darnos cuenta o percatarnos, ¿verdad?, de que liturgia viene de leit ergon, ¿verdad?, que significa obra del pueblo, servicio público. Entonces, liturgia, la iglesia ha agarrado esa palabra y la ha cristianizado, ¿verdad?, la ha colocado, ¿verdad?, como le da una connotación religiosa. Por eso la liturgia en la Sagrada Escritura es lindísimo, y no solo en la Sagrada Escritura, en la iglesia es mucho más hermoso y mucho más bonito. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la Eucaristía. Cuando hablamos de liturgia nos referimos a ese servicio que brindamos en la Eucaristía, ¿verdad?, lo que a veces llamamos misa, ¿verdad?, pero que realmente se conoce como Eucaristía. Eucaristía, una palabra también importante, etimológicamente hablando, que viene de eu, que es un prefijo que quiere decir buena, y caristía, que quiere decir fiesta. Para los romanos la Eucaristía era la buena fiesta, ve qué importante. Ya luego se cambia a lo que es el griego y se traduce por eucaristos, ¿verdad? Eucaristos, dependiendo, que significa acción de gracias. Y en algún momento pues también el pueblo hebreo utilizó el término o la palabra berakah, que significa bendecir, exultar, ¿verdad? Entonces, para nosotros los cristianos católicos, ¿qué es la Eucaristía? Bueno, la Eucaristía es una acción de gracias, griego, es la buena fiesta, igual que los romanos, y también es bendecir, exultar el nombre de Dios, ¿verdad? Para nosotros eso es la Eucaristía. Entonces, ¿qué es la liturgia? Bueno, la liturgia es un servicio público en aquel tiempo, ahora es un servicio que brindamos a la iglesia. Ahora, la liturgia tiene dos dimensiones. La liturgia tiene una dimensión en forma de cruz, horizontal y vertical. ¿Qué significa vertical? Que nosotros glorificamos a Dios y Dios santifica a su pueblo. Vea qué importante. O sea, la liturgia lleva esa doble dimensión. Se glorifica a Dios y Dios santifica a su pueblo. Se le da alabanza a Dios y Dios santifica a su pueblo. Entonces la liturgia lleva esa doble dimensión. Y es lo más lindo y lo más importante y lo más hermoso que la iglesia nos puede regalar, ¿no? Entonces, la iglesia nos ha dotado de muchos documentos. Uno de los últimos, más completos que ha tenido la iglesia, hay muchos que nos hablan sobre la liturgia, pero uno de los más importantes es la Constitución, ¿verdad?, dogmática, la Sacrosanctum Concilium, que nos habla hermoso de canto, nos habla hermoso de la Eucaristía, nos habla, vienen diferentes apartados, ¿no?, que es importante que el católico conozca, ¿verdad?, que el católico conozca. Entonces, desde ahí se puede desarrollar lo que es la liturgia, ¿verdad?, que no es más que glorificar a Dios y que Dios pues santifica a su pueblo, ¿verdad? Es hermoso porque todo gira en torno a la liturgia. Y en la liturgia, lo más hermoso que puede haber en la liturgia es darnos cuenta que sigue celebrando una persona en la liturgia. Y que la iglesia sigue haciendo lo mismo y las mismas acciones que hacía Jesús. Las mismas. Si en aquel tiempo Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió, se lo dio a los discípulos, la iglesia también lo sigue haciendo. La iglesia también toma pan, lo bendice. Recordemos al sacerdote,
¿no? En las Eucaristías. Por eso la iglesia es rica en su estructura también y en su programa, si lo podemos llamar de esa forma, en su estructura de la misa. ¿Por qué? Porque la iglesia también hace lo mismo y las mismas acciones que hacía Jesús. Toma pan, lo parte, ¿verdad? Recordemos que en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad?, se conocía como la fracción panis, en latín, la fracción del pan. Es la única iglesia que ha perseverado en lo que es la fracción del pan. Es la única iglesia que, la iglesia católica, la única iglesia que parte el pan y se nos da a Jesús como alimento. No recibimos un signo, no recibimos una apariencia de Jesús, ni un símbolo tan siquiera, o un ejemplo de lo que puede ser Jesús. No, recibimos alma, cuerpo, vida y divinidad de Jesús, carne de Jesucristo, la sangre misma de Jesús, ¿no? Entonces eso es lo más hermoso y lo más importante que podemos nosotros, ¿verdad?, como católicos, recibir. Que Jesús sigue celebrando, que Jesús se sigue haciendo presente y que muchos dirán, bueno, y ahorita esto con el COVID-19 y que no abren los templos y que no hay misas. Bueno, realmente el nombre sería Eucaristías, pero le llamamos misa porque así se quedó, porque antes pues la misa era en latín y el padre decía, id misa es, puede decir en paz, cuando iba el envío, que se hacía al final, entonces ya quedó misa, misa, misa. Los viejitos se aprendieron la última frase. Entonces quedó como misa, pero realmente es la Eucaristía, la buena fiesta, la acción de gracias. Y Jesús sigue celebrando a través de los ministros ordenados, como lo son los sacerdotes, ¿verdad?, y a través también de su iglesia. Qué importante. Pero recordemos que Jesús se hace presente en el sacramento de la Eucaristía de tres formas. En la asamblea reunida, ciertamente, en la especie del pan y vino, en la especie del pan y el vino, y también en la figura del sacerdote, porque el sacerdote se reviste, ¿verdad?, se reviste con esa, con los monaguillos, cuando uno comenzaba, o no digo comenzaba, porque ya me enredé, pero no digo cuando uno, porque yo nunca fui acólito, bueno, ese es el verdadero nombre litúrgico, acólito, que significa servidor del altar. Yo nunca fui monaguillo, yo nunca fui acólito, nunca acolité, pero algunas oportunidades, bueno, por la necesidad lo he hecho, ¿no?, del momento, y el padre me lo ha solicitado a algunos sacerdotes. Pero lo interesante que es que a veces le llamaban la bata del padre, ¿verdad?, la bata blanca del padre, ¿verdad?, pero no es la bata del padre, ¿verdad?, es realmente el alba, ¿verdad? Vamos a ver por acá, el alba, que es precisamente, viene del latín, el nombre alba viene del latín, ¿verdad?, albus, que significa blanca, luz, alba. El Padre se reviste de luz, se reviste de Cristo, ¿verdad?, porque va a presidir los sacramentos. Y eso es lo hermoso y lo más bonito que la iglesia nos puede regalar. Hay mucho de qué hablar, mucho, y sería bonito compartir, interactuar con muchas preguntas. Pero les dejo de tarea una. Vayan pensando, ¿cómo se llama esa mesita que está al lado del altar, que a veces vemos en las transmisiones ahora, que a veces no le ponemos atención, pero que de ahí el monaguillo a veces recoge lo que es las vinajeras, el vino, el agua, ¿verdad?, para